Muy bien, hermanos. Déjenme compartir mi pantalla. Un ratito, yo voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Ya, muy bien, hermanos. Perfecto. Acá como está, toca-me hoy día. Yo voy a continuar hablando sobre a respecto de los apóstoles. Pero, como está acá? Vigencia, fin. Y yo podría hablar solamente de fin, alguna cosa así. Pero, hermanos, ah, no voy a hablar eso ahora. Yo voy a mostrar la división como yo siempre hago. Muy bien, en la división, una introducción donde yo voy a hacer la presentación del estudio, el desarrollo, los requisitos para ser un apóstol y la conclusión, lo más importante. Entonces, no se quieren curiosos, pensando, ¿qué es esto? Nosotros vamos a estudiar, ahora vamos a ver lo que tiene en cada punto de esto de acá. Muy bien, empezando con la introducción, presentación del estudio. El mundo evangélico se ha llenado de varias cosas que no son buenas para nuestro espíritu y que tampoco nos acercan de Dios. Como yo estaba diciendo, hermanos, yo podría hablar solamente del fin, yo podría solamente hablar, como puedo decir, solamente del tema, solamente de lo que tocaba a mí hablar. Pero hermanos, yo quiero también hacer, como puedo decir, un ataque, no sé si decir, para que nosotros tengamos en mente una cosa, para que nosotros estemos mejores cristianos con una fe mejorada, con una fe que no es, como puedo decir, una fe más firme. Y una cosa que se pasa acá, yo estoy hablando de las cosas del mundo evangélico, ¿ya? El mundo evangélico, las herejías, el mundo cada vez más insertado dentro de la iglesia, el estatus, las personas quieren ser mejor que otras, las personas tienen ganas de, ¿cómo puedo decir? De poner las otras abajo, estas cosas. Entonces, estas cosas están llegando muchísimo dentro del mundo evangélico. No estoy diciendo de la iglesia de Cristo, no. Yo estoy diciendo de las iglesias que están alrededor de la iglesia de Cristo de Monchak. Y estas cosas pueden hacer con que nosotros de la iglesia de Monchak miremos que estas cosas están bien, que estas son cosas buenas, o que estas cosas no hay nada malo, algo así, ¿ya? Pero eso es un error. Sí, tiene cosas malas que el mundo evangélico, el mundo religioso está haciendo y que no es bueno para nuestra fe. Y una de estas cosas, hermanos, yo que escogí atacar ahora. Y una de estas cosas para traer superioridad es el uso de designaciones presentes en la Biblia. Se han utilizado varias y una de ellas es la palabra apóstol. Las personas quieren ser mejor que otras, quieren tener poder en la vida de las personas quieren controlar las otras y una de las herramientas que ellas están utilizando es decir que son apóstoles o alguna cosa, sacerdotes o alguna cosa. Pero como el tema, como nosotros estamos estudiando respecto de los apóstoles, entonces yo quería mostrar que este es un error a respecto de esa designación. Las personas del mundo de hoy han tratado de usar esta palabra para lograr metas personales, codiciosas, lo que resulta en grandes ganancias financieras, aumento del ego y también la pérdida espiritual de ellos mismos, que están diciendo que son apóstoles, alguna cosa así, y también de las otras personas. ¿Por qué de las otras personas? Porque ellas llevan otras personas a creer en las herejías que ellos están diciendo.
Entonces, estas cosas resultan en algo malo para la salud espiritual de estas personas. El uso de la palabra, el uso de la designación apóstol es algo que no tiene sentido adoptar hoy día. El ministerio apostólico ha llegado a su fin y yo voy a probar con estos pasajes que nosotros vamos a leer ahora. Vamos comprobar esto a través de la Biblia, mirando lo que la Biblia tiene para decir al respecto de este tema. Vamos a mirar los requisitos que sí hay para que, para que una persona en aquel tiempo podría ser un apóstol, ¿ya? Y después nosotros vamos a ver que el ministerio apostólico hoy día no tiene sentido. ¿Ya? Muy bien, hermanos. Entonces ahora vamos a empezar con el desarrollo. Vamos a ver lo que la Biblia está diciendo. Ya, acá como está en la diapositiva. Las personas del mundo de hoy han tratado de usar esta palabra para lograr metas personales codiciosas, lo que resulta en grandes ganancias financieras, aumento del ego y pérdida espiritual de ellos mismos y también de otras personas por llevarlas a creer en falsedad. Entonces, como yo hablé, yo hice una explicación respecto de esta parte, por qué que esto se pasa. Ya, entonces ahora vamos a ver los requisitos que tenían en aquel tiempo para ser un apóstol. Vamos a estudiar hoy día para que yo pueda probar y decir para ustedes que sí, el ministerio apostólico ha llegado a su fin. Muy bien, ¿cuáles son entonces, Fabio, los requisitos para ser un apóstol? Para justificar esta mi afirmación de que el ministerio apostólico ha llegado a su fin, veamos el siguiente texto bíblico, Hechos, capítulo 1, versículo 20 hasta versículo 26. Yo voy a poner acá en la pantalla, entonces, si alguien está, Fabio, no tengo Biblia acá conmigo. Solamente miren, hermanos, la diapositiva porque está todo acá. Muy bien, vamos a empezar ahora leyendo. Atos 1, versículo 20 hasta versículo 26. Acá la versión es Reina Valera. Repitiendo, Atos 1, perdón, Hechos 1, capítulo 20, perdón, yo acá está en portugués, perdón hermanos, pero ya. Hechos 1, versículo 20 hasta versículo 26. Muy bien, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, acá está diciendo la, uh, la ascensión de Jesús. Acá está diciendo el versículo 22, habla de la ascensión de Jesús. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien. Déjenme solamente ver una cosa ya. Yo quiero resaltar algunos puntos antes de traer alguna profundización respecto de los requisitos. Ya, yo voy a ver algunas cositas que están acá y que tal vez nosotros podemos mirar y pasar desapercibido por nosotros.
Y también para que nosotros podamos comprender mejor, para que nosotros tengamos una comprensión mejor de la palabra de Dios. Muy bien. Matías fue elegido por lo que hizo Judas Iscariote. Todos nosotros tengamos, pienso que la mayoría o casi todos tienen en mente lo que se pasó, lo que Judas hizo. Entonces, algunas palabras sobre al respecto de esta cosa que Judas hizo. Acá yo puso del versículo 20 hasta versículo 26. Pero, si ustedes quieren tener alguna comprensión mayor, si ustedes quieren escuchar, si ustedes quieren leer, me olvidé, solamente regresar a algunos versículos, desde el versículo 16. Ya, entonces, desde el versículo 16, habla algunas palabritas sobre, a respecto de lo que Judas Iscariotes hizo. Muy bien, yo no quiero ni profundizar mucho en esta parte que yo voy a hablar ahora. No tengo ganas de me profundizar muchísimo, de estar diciendo, hacer grandes cosas al respecto de hablar mucho de esta parte ya, pero tal vez estaba muy fuerte en la mente de los apóstoles la importancia de mantener el número 12. Entonces, en aquel tiempo, hoy día tiene un estudio, una área del estudio que llamada de numerología. Yo pienso que en español es así, porque en portugués el número es numerología en portugués, pero en español, numerología. ¿O qué es esto? Es la importancia de los números. Entonces, se estudia, nosotros hoy día tenemos la condición de estudiar y conocer la importancia de los números que estaba muchísimo en la mente de las personas que vivían en aquel tiempo. Entonces, tal vez este número 12 representaba la perfección, representaba alguna cosa muy fuerte para ellos y que era necesario que se tenía era necesario mantener este número 12. Entonces, tal vez sea esto por esa razón, por la importancia que el número 12 tenía, tal vez sea por una otra cosa también. Tal vez Jesús eligió esta cantidad pensando en las 12 tribus de Israel. Entonces, nosotros ya estudiamos eso en algunos estudios que nosotros hicimos, pero tal vez esta cosa estaba muy presente en la mente de los apóstoles. Entonces, por esa razón que era muy importante mantener el número 12. Déjame pasar ahora la diapositiva. Ya, quizás eso estaba muy grabado en la mente de los apóstoles. Tanto es así que quisieron completar el número e incluso lo justificaron con algunos salmos. ¿Por qué? Se creía que toda la escritura apuntaba para Cristo o las cosas relacionadas con su venida. Y teniendo esto en mente, que era perfectamente legítimo extraer significados de esta manera. Entonces acá está, ¿dónde está el Salmo? Acá está, acá está el versículo 20. Ahora me olvidé el Salmo, pero pienso que el Salmo 109, no tengo la certeza, pero ellos extrajeron una base bíblica utilizando este Salmo, porque era normal aquí todos los versículos apuntaban para Cristo. Entonces ellos era perfectamente correcto pensar de esta manera. ¿Ya? Entonces, muy bien, volviendo acá para lo que tiene en la diapositiva. Como yo hablé, se creía que toda la escritura apuntaba para a Cristo o las cosas relacionadas con su venida y que era perfectamente legítimo extraer significados de esta manera. Aunque el significado de los 12 estaba muy presente en la mente de los discípulos, era necesario cumplir ciertos requisitos. Entonces, no era solamente, yo voy a mirar a una persona, a mí me gustó este hombre acá, entonces, ya, venga para acá completar, vamos a decir, nuestro equipo.
No, no era, esto no podría acontecer. No era todo hombre que podría ser un apóstol. Había requisitos que el candidato debería lograr. Yo creo que estos requisitos fueron expresados por Jesús directamente, por alguna razón, o fueron visualizados de alguna manera por los apóstoles a través de las enseñanzas que Cristo le transmitió durante el tiempo que vivieron juntos. No tengo certeza cuál de los dos se pasó, dónde vino los requisitos, pero yo es seguro decir, hermanos, que los requisitos no fueron cosas que ellos inventaron de su cabeza. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan de nuestro estudio que nosotros tuvimos juntos al respecto de los milagros, lo que pasó con Ananías de Zafira, cuando Ananías y Zafira hicieron una cosa que era contra la voluntad de Dios, ellos murieron. Entonces, es lógico, es muy razonable pensar que ellos tenían en mente lo que podría se pasar si eles hiciesen alguna cosa que no era conectada con la voluntad de Dios. Entonces, ellos tenían en mente que tal vez sería muy peligroso también. Y también, hermanos, vemos que Dios estuvo con ellos en varias ocasiones para confirmar el mensaje del Evangelio. Lo cual entonces es seguro decir que si Dios estuvo con ellos para confirmar el mensaje del Evangelio, es seguro decir entonces que Dios estaba con ellos también en sus decisiones. Entonces, es seguro decir que estos requisitos no eran cosas de la cabeza de ellos, eran cosas que estaban conectadas con la voluntad de Dios. Como yo hablé también al respecto de Ananías y Zafira, yo voy a leer acá. Además de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, era al menos peligroso. Una prueba de esto es lo que le sucedió a Ananías y Zafira, como yo hablé, que está presente en el capítulo 5. Entonces, al juntar estas cosas, juntando que sería peligroso hacer algo que no era de la voluntad de Dios, mirando que Jesús, mirando que Dios estaba con ellos para confirmar el mensaje del Evangelio y también mirando este acontecimiento que se pasó con Ananías y Zafira. Entonces es seguro decir que esos requisitos venían del Señor. Entonces, muy bien, yo hice esta exposición para que nosotros podamos ahora entrar en los requisitos. Con todo esto en mente, hermanos, entonces ahora vamos a ver cuáles fueron los requisitos que ellos hablaron, que fueron implementados. ¿Ya? Muy bien, el primer requisito. Era necesario que el hombre fuera testigo ocular de Jesucristo y su obra. Cada candidato para el cargo debería haber sido un compañero íntimo de los 12, originalmente elegidos desde el bautizo de Juan hasta el día en que Jesús fue recibido arriba. Entonces, como yo hablé, esto está presente en el versículo 22. Entonces, es seguro decir que el candidato debía haber sido un discípulo de Cristo desde el momento en que Juan bautizó a Jesús. Como el propósito del mensaje cristiano incluye a Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino para Cristo, el requisito de haber seguido el ministerio de Cristo que empezó el momento del bautismo de Juan. Entonces, ya acá está, Jesús sí empezó su ministerio cuando él fue bautizado y empezó a hacer su obra. Pero no es solamente acompañar el ministerio de Cristo hasta él mismo, no. El ministerio de Cristo empezó con Juan el Bautista, que fue la persona que fue designada para preparar el camino. Entonces, por esta razón que era importante
que la persona que debería ser era un candidato para ser un apóstol, ella debería ter acompanhado Juan Bautista, las cosas que él estaba escuchando, que él estaba diciendo y todo esto. Algunas personas, hermanos, hablan que esta parte del bautismo de Juan está haciendo referencia solamente a el bautismo de Jesús, o sea, cuando Juan Bautista bautizó a Jesús. Pero esto es una cosa que, en mi opinión, es una cosa improbable. ¿Por qué, Fabio? ¿Por qué está diciendo que es algo improbable? En Marcos, tiene que, nosotros sabemos, las escrituras fueron inspiradas por Dios, para que las personas, para que los escritores escribiesen las palabras que nosotros tengamos hoy día en nuestras manos, en el libro, en nuestros teléfonos. Entonces, esas personas fueron inspiradas por Dios para escribir estas palabras. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, en Marcos tiene diciendo que en capítulo 1 de Marcos, dijo que la profecía que está presente en Isaías 40, versículo 3, se refiere a Juan el Bautista. Entonces, en Isaías capítulo 40, versículo 3, tiene una referencia de alguien que iba a venir de lo desierto, preparar el camino para Jesucristo. Entonces, teniendo esto en mente, teniendo que la escritura fue inspirada por Dios para que sea escribida, para que nosotros, estas palabras, entonces es seguro decir que esta profecía que tiene Isaías 40 estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces, nosotros podemos ver entonces que el testimonio apostólico, esta parte importante del evangelio empezó con Juan el Bautista. Entonces, es por esta razón que es necesario que un apóstol tenía que tener acompañado desde las palabras de Juan el Bautista. Cuando escuchó Juan el Bautista diciendo, hablando, ya, esto hace sentido para mí, entonces yo voy a sacar el bautismo. Entonces, acompañando a Juan el Bautista, que fue la persona que estaba preparando el camino. ¿Ya? Muy bien. Pero volviendo al requisito, aquí está claro que no todo hombre tenía los requisitos necesarios para ser considerado un apóstol. Y hermanos, como yo hablé en el comienzo del estudio que yo iba a hacer un ataque al ministerio apostólico actual, que algunas personas están diciendo que hace sentido tener. Algunas personas hace sentido para esas personas por alguna razón, que yo no sé decir cuál es la razón. Para ellos hace sentido tener este ministerio. Y solamente este argumento aquí deja muy claro que los apóstoles de hoy no tienen una base bíblica para su existencia. O sea, es correcto concluir que el ministerio apostólico está terminado. El ministerio apostólico que tiene acá, que la Biblia habla la designación de apóstol, esta cosa que las personas están queriendo traer muchísima importancia para el día de hoy, esto no tiene más, hermanos. Esto no tiene más. Pero, hermanos, vamos a seguir estudiando los requisitos. Vamos a ver otras cosas más para traer una profundización y vamos, el final, yo tengo certeza que todos nosotros vamos a concluir que el ministerio apostólico no tiene una base bíblica para ser sustentado hoy día. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a tener como resultado tener una fe mejor, una fe más perfeccionada, para que nosotros podamos, ¿cuál es nuestra principal misión? Hablar de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios para las personas, llevar la luz de Jesús para esas personas. Entonces, mi objetivo es traer ¿cómo puedo decir? Perfeccionar nuestra fe para que nosotros estemos mejor preparados para esto.
El segundo requisito, hermanos, era necesario haber presenciado la resurrección de Cristo. Ah, muy bien. Era necesario haber presenciado la resurrección de Cristo. Hermanos, no era suficiente que una persona hubiera seguido más de cerca del ministerio de Jesús. Era necesario que esta persona tenía visto a Cristo resucitar. El candidato al apóstol entonces tenía que haber mirado con sus propios ojos, mirado con sus ojos, que Jesucristo había resucitado. O sea, él tenía que haber comprobado él mismo. La persona, el candidato tenía que tener visto Jesucristo resucitado y no que alguien tenía hablado para él. Entonces, alguien, no sé, después de la vuelta de Jesús, alguien 20, 30, 40 años después, habla, yo vi a Jesucristo resucitado. Entonces, ahora esta persona dice, ahora yo puedo ser un apóstol. No, esta persona tenía que tener visto con sus ojos, tenía que ter comprobado con sus propios ojos que Jesucristo había resucitado. Todas las personas del mundo, hermanos, hoy día tiene la condición, puede conocer a Cristo y dar testimonio de su poder. Yo tengo certeza de esto. Yo sé que la iglesia del Señor puede mostrar el poder de Jesucristo. Yo sé que los cambios que tenemos en nuestras vidas es una prueba que Jesucristo es vivo, mismo que las personas hablan lo contrario. Pero esto no hace con que nosotros seamos testigos oculares de la resurrección de Cristo. No vimos Jesucristo físicamente acá después, físicamente pasar por la crucificación y después nosotros miramos a Jesucristo muerto y después miramos a Jesucristo vivo en carne. No vimos esto. No tiene nadie acá que tuve esta gran oportunidad. No tiene. O que nosotros tenemos en nuestras manos es como si alguien está diciendo que Jesucristo resucitó y creemos y nosotros tenemos fe en esto. Esto no hace con que nosotros somos ahora testigos oculares de la resurrección de Jesús. No. Y, como yo hablé, ninguna persona viva hoy puede decir que ha visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. No tiene no tiene nadie hoy día que pueda decir que vio a Jesús con sus propios ojos resucitado. No tiene. Sí, claro, nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, como yo hablé, tenemos acceso al poder de Dios, al poder de Jesucristo, pero esto no hace con que seamos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Entonces, conocemos el Señor a través de hechos que Él hace en nuestras vidas. Conocemos el Señor a través de las cosas a través de las cosas que se pasan por nuestras vidas, a través de otras personas, directamente con nosotros, a través también de la palabra de Él. Es normal. Nosotros tengamos ¿cómo puedo decir? La condición, conocemos a Jesús de esta manera. Pero como yo hablé, esto no hace con que nosotros seamos testigos oculares de Jesús. Entonces, si nosotros no somos testigos oculares de Jesús, entonces, lo que pasa es que no tenemos la condición, no tenemos el requisito para ser un apóstol.
Entonces, esto es una prueba más que el ministerio apostólico de hoy día no tiene base bíblica. No tiene. Es seguro decir que el ministerio apostólico tuvo su fin cuando no teníamos personas que podrían cumplir estos requisitos. Y el otro que yo voy a hablar ahora en el final, ¿ya? Pero solamente estos dos nosotros podemos ver claramente, hermanos, hermanas, es seguro decir que el ministerio apostólico hoy día no tiene una base bíblica. Entonces, es una cosa infundada. Si alguien llega para ti y habla que, ahí habla así, yo soy un apóstol del año 2021. Esto no tiene sentido. Y ustedes no van a decir así, Fabio me dijo que eso. No, la palabra de Dios está diciendo acá. Y yo estoy mostrando para ustedes lo que la palabra de Dios está diciendo. Para que una persona pueda ser un apóstol. Ahora, el tercero y el último requisito que yo voy a hablar hoy día. La persona debería tener un llamamiento divino. Los 12 fueron llamados directamente por Jesús para seguirlo, siendo nombrados por Cristo como apóstol. Fabio, entonces Matías no era para ser un apóstol. No. Mire una cosa. Vamos a ver acá. Déjame volver acá. Vamos a leer más una vez lo que tiene el versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, acá tiene un llamamiento divino. Es diferente de la manera con que los otros fueron llamados, porque Jesús fue y llamó a ellos directamente. Directamente. Jesús fue y llamó a ellos directamente y vengo para ser. Uh, el llamamiento fue hecho de una manera directa, ¿ya? Pero Matías tuvo un llamamiento diferente, de una otra manera. Entonces, lo que pasó fue que cuando las suertes se echaron por Matías, cayeron sobre en Matías, él no solamente estaba conociendo la voluntad de Dios. O sea, Matías fue escogido por Dios para ser también un apóstol. Está claro acá, versículo 24. Ellos no están diciendo así, Dios, yo voy a poner entonces la persona que más me gusta. No, el próximo apóstol, la persona que va a ocupar el lugar de Juan, yo iba a hablar Juan Bautista, pero Judas Iscariote, esta persona fue escogida por Dios, y esta persona, ellos tenían que conocer quién era esta persona. ¿Ya? Entonces, Matías sí fue escogido por Dios de una manera diferente, ¿ya? Pero fue sí escogido por Dios. Los apóstoles se enteraron cuál fue la selección hecha por el Señor. Solamente esto. Ellos no estaban aquí, ¿cómo puedo decir? Con requisitos personales para hacer alguna cosa. No, no eran requisitos personales. Ellos estaban escuchando la voluntad de Dios. Entonces, Matías cumplió estos requisitos. Muy bien, yo no puedo decir, hermanos, exactamente las razones por las que se predica hoy día el ministerio apostólico. Yo no tengo la condición de decir exactamente cuál es la razón por qué las personas están predicando esto. Yo no sé. Y tal vez alguien puede alegar y decir, yo fui escogido por Dios para ser un apóstol en el 2021. Ya, pero ¿y los demás requisitos? Si esa persona, estos requisitos no puede,
ah, no puede ser logrados por nadie hoy día. No, no puede, no puede. Y hermanos, ah, no tiene también como tener dos verdades. No tiene como existir dos verdades si estas afirmaciones son opuestas. Si una cosa habla, si alguien habla una cosa y alguien habla una otra cosa que es opuesta, las dos son opuestas, no tiene como las dos afirmaciones serem verdaderas. O que yo estoy queriendo decir, si la Biblia está diciendo que para ser un apóstol tenía que se cumplir estos requisitos que están acá, entonces si alguien habla que es un apóstol hoy día y no tiene condición de lograr estos requisitos, entonces o la Biblia está errada o esta persona está errada. Entonces, si la Biblia fue inspirada por Dios, la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es, quién tiene más, cómo puedo decir, más posibilidad de estar errado? ¿La palabra de Dios o esta persona? Entonces, es seguro decir que el ministerio apostólico de hoy día no tiene una base bíblica. No hay. No hay una base bíblica para que el ministerio apostólico pueda ser sustentado. No hay, no hay. Entonces, si nadie tiene la condición de cumplir estos requisitos que Matías tuvo condición de cumplir, es seguro decir entonces que no hay como alguien hoy día ser un apóstol. No hay, no hay. Conclusión, entonces mirando todo esto, nosotros miramos entonces, podemos concluir entonces que el ministerio apostólico llegó a su fin cuando no tenía más personas que se cumplieran estos requisitos. Ya, como nosotros estamos mirando acá, ya, entonces el ministerio apostólico llegó en su fin en ese momento. Entonces, lo que es más importante, como dije, las personas quieren resucitar el ministerio apostólico. Pero cuando vemos los requisitos que hicieron que Matías podía tener esta responsabilidad, miren, ser un apóstol en aquel tiempo era una responsabilidad. Así como nosotros tenemos la responsabilidad de ser unos cristianos, es una responsabilidad que nosotros tengamos en nuestras manos de ser como tenemos la responsabilidad de ser cristianos, en aquel tiempo las personas tenían condición de tener la responsabilidad de ser un apóstol. Entonces, quien habla esto está hablando una mentira bíblica. Vamos a decir mentira bíblica, porque en la Biblia no tiene mentiras, ¿ya? Pero una mentira, está diciendo una mentira. Entonces, podemos concluir que el ministerio apostólico terminó cuando ya no hubo más personas que cumplieron con estos requisitos que acabamos de leer. Aquí no hay lugar, hermanos, para un término medio. Como yo hablé, no tiene condición de dos ideas serem verdaderas si ellas son opuestas. Si una idea habla una cosa y la otra idea está hablando una otra cosa, no tiene como las dos ideas serem correctas. O la Biblia está equivocada, ya que dice que estos requisitos son necesarios, o las personas están erradas diciendo que estos requisitos no son necesarios. Y si la Biblia está errada, si la Biblia no es verdadera en esta parte, entonces nosotros tenemos, podemos decir, condición de cuestionar las otras enseñanzas que la Biblia tiene. Y si nosotros, yendo más lejos, si nosotros tenemos la condición de cuestionar las enseñanzas que tiene la Biblia, el juicio final no tiene sentido, porque si la palabra de Dios no tiene lo que Dios quiere,
¿Cómo que Dios va a juzgar a nosotros si nosotros no sabemos la voluntad de Él? Si nosotros no sabemos lo que tiene allá, lo que Dios quiere de nosotros, entonces, ¿cómo va a tener el juzgamiento final? Entonces, miren, hermanos, es una cosa muy, es una cosa más grande de lo que nosotros a veces estamos mirando. Las personas están diciendo que la Biblia, de una otra manera, la Biblia está errada. Y decir que la Biblia está errada es una cosa que abre espacio para muchas cosas. Incluso es el juzgamiento final. Y si el juzgamiento final no tiene sentido, si el juzgamiento final nosotros no tenemos condición de ser juzgados porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios, Jesucristo vino acá, entonces, ¿para qué? Solamente para morir, para pasar por la peor tortura que es una de las peores torturas que las personas acá del mundo eh, crearon. Entonces, eso es que está se pasando. Si una persona está diciendo que el ministerio apostólico hoy día tiene sentido, tiene base bíblica, está poniendo, ah, está colocando muchas cosas que son importantes, está poniendo como essas coisas não têm validade, como o sacrifício de Jesucristo não tem validade, como as enseñanças, o juízo final, então é uma coisa muito mais grande, muito mais grande. Dizer que o ministério apostólico hoje dia tem alguma base, o ministério apostólico hoje dia sí existe, está indo em conta da palavra de Deus, e indo contra da palavra de Deus, é uma coisa muito grande, irmãos. É uma coisa muito grande. Então, a vigência do ministério apostólico ligou a seu fim quando eles morreram e quando também não tinha pessoas que poderiam, como posso dizer, cumprir, lograr estes requisitos. Eu ia falar de Pablo. Então, talvez ustedes estão dizendo, Fábio e Pablo, eu vou falar a respeito de Pablo. Toca a mí también hablar respecto de este apóstol y yo voy después a hablar, nosotros vamos a conocer la vida de él, ya vamos a saber muchísimas cosas de este apóstol. Entonces yo iba a hablar de él hoy día, pero ahora no es el momento. En la próxima clase aquí, en el próximo estudio cuando yo estuviera acá repasando para ustedes, yo voy a hablar de este apóstol. ¿Ya? Entonces, por esa razón que yo preferí sentarme en Matías, en la edición de Matías, para lograr esta clase, este estudio, y decir que el ministerio apostólico le da su fin y todo esto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el ministerio apostólico ya terminó. Pero, como yo hablé, ¿o qué es más importante? La misión que se le ha encomendado continúa, hermano. Los apóstoles tenían la misión de predicar el evangelio, de hablar de la voluntad de Dios, hablar de Jesús para las personas que necesitan de la luz de Dios. Y esto es lo más importante. Esto debe ser nuestro mayor foco de atención. Esto es más importante antes que cualquier título. Aquelas pessoas que estavam naquele tempo tinham condições de se chamar de apóstolos por cumprir alguns requisitos, pero a missão de hablar de Jesus é a mesma. E esto é o mais importante. Hoje dia não há nadie vivo hoje que cumpra os requisitos que nós leemos agora. Não há nadie. Pero debemos notar, debemos ver que, miren, si nosotros leemos el libro de Hechos, la cosa más importante no era alguien llegando a decir, yo soy un apóstol, y ahora yo soy casi como un Dios, alguna cosa así. No, ellos solamente estaban enfocados en hacer, enviar, de hablar de la voluntad de Dios. Como puedo decir, no sé, enviar la luz de Jesucristo para a la vida de las personas. Y nada ha cambiado esta parte. Nada ha cambiado. Así también como los requisitos para ser un apóstol que está acá en la Biblia,
Hoy día también no se cambió. Hoy día entonces no es más importante tener un título, una designación. Lo más importante no es esto. Lo más importante sigue siendo hablar de la voluntad de Dios para las personas. Eso es lo más importante. Hoy el título de apóstol tiene cierta importancia, pero en ese momento que estoy diciendo, en aquel tiempo que aquellas personas estaban viviendo, no era así. Apóstolo era sinónimo de una persona común, una persona que iba a sufrir, era una persona común. Si nosotros vamos a hacer una comparación, la designación de cristiano que tenemos es una designación común, que no era para ser común, porque nosotros hablamos que cristianos eran las personas que eran conocidas como soldados de Cristo. Esta es la origen de la palabra cristiano, ¿ya? Entonces, esto, eso no, el importante no es tener un título, hermanos. Lo más importante es hablar de la voluntad de Jesús. Lo importante, como acá tiene, era cumplir con la misión que se les dio. Ese fue el enfoque más grande. Yo no voy a hablar de esto ahora, porque esto es el tema de la profundización del próximo jueves. Entonces, hermanos, si alguien se quedó atento, mirando con atención lo que yo estoy diciendo acá, yo voy a hacer algunas preguntas en el próximo jueves. Pero yo quiero decir acá, yo quiero lograr acá dos objetivos. El primero es decir que el ministerio apostólico llegó a su fin cuando no tenía más personas que podrían cumplir los requisitos. El segundo es que el ministerio apostólico que las personas están diciendo que hoy día tiene, no tiene una base bíblica para existir. Tengo en mente esto. No, y yo voy a hablar un otro más objetivo. El objetivo mayor, la cosa más importante en aquel tiempo era hablar la palabra de Dios para las personas y esto sigue siendo hoy. Punto. El ministerio apostólico actual no tiene base bíblica y debemos entonces nos enfocar en la misión de llevar el evangelio para las personas. Porque esto es lo más importante, como yo hablé en aquel tiempo, y esto sigue siendo hoy. Hermanos, muchísimas gracias por la atención de ustedes. Yo espero que este estudio tenga sido de buen provecho para todos y que tengamos, mi deseo es que nosotros tengamos una fe mejor gracias también a este estudio. Ya gracias a lo que Dios quiere decir para mí, para ustedes, para todos los que están acá también junto conmigo, que les pueda escuchar. ¿Ya? Entonces, hermanos, déjenme ver acá. Ya, entonces, hermanos,